¿Alguna vez te has preguntado quiénes son realmente los judíos y por qué su historia ha dejado una huella tan profunda en el mundo? Desde antiguos patriarcas hasta exilios que cambiaron el destino de pueblos enteros, su historia está llena de misterios, luchas y revoluciones que aún hoy influyen en la política, la cultura y la religión. En este vídeo vamos a recorrer más de 3000 años de historia, desde sus orígenes hasta los debates contemporáneos, para entender cómo un pueblo ha sobrevivido y dejado su marca en la humanidad. Si quieres descubrir secretos que muchos libros de historia no te cuentan y acompañarme en este viaje fascinante, no olvides darle like y suscribirte, porque te aseguro que esto apenas comienza. Para entender la historia de los judíos, primero debemos retroceder miles de años, mucho antes de que existieran reinos, templos o profetas. Debemos situarnos en el corazón del antiguo Cercano Oriente, una región que hoy conocemos como Medio Oriente, donde surgieron los primeros pueblos semitas, ancestros de los judíos. Estos pueblos compartían un lenguaje común, tradiciones similares y un profundo respeto por las fuerzas de la naturaleza, aunque todavía no existía la noción de un solo Dios que dominaría su identidad en el futuro. Los pueblos semitas eran nómadas, comerciantes y pastores. Sus vidas giraban en torno a los ciclos de la naturaleza, los pastizales para el ganado y las rutas comerciales que conectaban las ciudades-estado. Entre estos grupos se encontraba la familia de Abraham, considerado por la tradición judía como el primer patriarca. Abraham y su linaje serían quienes sentarían las bases de lo que siglos después se conocería como el pueblo de Israel. Se cree que Abraham vivió en la región de Mesopotamia, en ciudades como Ur y Harrán, lugares donde la vida era dura pero también fértil para la formación de grandes civilizaciones. A través de historias que han llegado hasta nosotros en la Biblia, se nos cuenta que Abraham recibió un pacto divino, prometiéndole que sus descendientes formarían una gran nación. Este pacto no era solo un acuerdo espiritual, sino también un símbolo de identidad y pertenencia. Desde ese momento, su familia se distinguiría de los demás pueblos semitas, marcada por tradiciones, leyes y una conexión única con Dios. Sus descendientes, Isaac y Jacob, continuaron esta línea, consolidando la identidad del pueblo judío. Jacob, a quien también se le llamó Israel, tuvo 12 hijos, que darían origen a las 12 tribus de Israel, cada una con su territorio, sus costumbres y su papel dentro de la comunidad. Estos primeros pasos fueron fundamentales. Sin esta estructura familiar y tribal, la historia posterior de los judíos, desde el éxodo hasta los reinos y los exilios, no tendría sentido. Pero los orígenes de los judíos no se limitan a nombres y linajes. También están marcados por migraciones, encuentros culturales y adaptaciones a entornos hostiles. Desde el norte de Mesopotamia hasta el valle del río Jordán, estas comunidades aprendieron a sobrevivir, comerciar y mantener sus tradiciones en medio de imperios más poderosos que los rodeaban. Incluso en sus primeros tiempos, ya había una tensión entre la integración y la preservación de su identidad, una dinámica que se repetiría una y otra vez a lo largo de su historia. Este periodo ancestral nos muestra que los judíos no surgieron de la nada ni de un territorio fijo, fueron un pueblo en movimiento, definido por la fe, los lazos familiares y la capacidad de adaptarse a circunstancias cambiantes. Comprender estos orígenes es fundamental para seguir su historia. Nos permite ver cómo, desde sus primeras generaciones, la identidad judía combinaba la espiritualidad con la resistencia, la tradición con la innovación y la familia con la comunidad. En pocas palabras, los orígenes ancestrales de los judíos son una historia de raíz, perseverancia y promesa, un inicio que marca el tono de todo lo que vendrá, desde el éxodo de Egipto hasta la construcción de reinos y templos, hasta los desafíos que enfrentarían en la diáspora milenaria. Conocer estos cimientos nos ayuda a entender no solo su historia, sino también su extraordinaria capacidad para sobrevivir y dejar huella en la humanidad. Entre los antiguos pueblos semitas, surge una figura que marcaría para siempre la identidad del pueblo judío: Abraham, considerado el primer patriarca. Su historia no es solo un relato religioso, sino también un testimonio de fe, coraje y visión que ha trascendido milenios. Abraham no nació como líder ni con un destino claro. Era un hombre común en Ur de los Caldeos, una ciudad bulliciosa de Mesopotamia, rodeado de familias, comerciantes y tradiciones paganas. Sin embargo, un día su vida cambió de manera definitiva. Recibió un llamado que lo apartaría de todo lo conocido. Según la tradición bíblica, Dios habló a Abraham y le hizo una promesa extraordinaria: de ti haré una gran nación, y tu nombre será recordado por siempre. Este pacto divino no solo implicaba descendencia, sino también una relación especial con Dios, basada en la obediencia y la fe. Abraham no conocía el destino final de su viaje ni cómo se cumpliría la promesa, pero confió plenamente en la voz que lo guiaba.
Así comenzó un viaje literal y simbólico que definiría la esencia del pueblo judío: migrar, confiar y mantener la fe frente a lo desconocido. Abraham abandonó Ur, dejando atrás su hogar, sus costumbres y su familia extensa, y emprendió un camino hacia la tierra de Canaán. Este acto de obediencia y valentía simboliza algo profundo: la elección de seguir un propósito mayor por encima de la comodidad y la seguridad. A lo largo de su vida, Abraham enfrentó desafíos que pusieron a prueba su fe, desde la incertidumbre de tener descendencia hasta la experiencia límite del sacrificio de su hijo Isaac, un episodio que se ha interpretado como prueba suprema de lealtad a Dios. Cada prueba reforzó su vínculo con lo divino y cimentó la idea de que la fe y la obediencia son piedras angulares de la identidad judía. El pacto de Abraham también introdujo símbolos que perdurarían en la tradición judía: la circuncisión como señal de la alianza, la promesa de una tierra prometida y la noción de un pueblo elegido, no por privilegio, sino por responsabilidad y compromiso moral. Con Abraham, la espiritualidad se convierte en guía de vida, y su historia establece un modelo de liderazgo basado en la fe, la perseverancia y la conexión con lo trascendente. Además, la figura de Abraham es importante porque representa la unión de tradición y migración, un tema recurrente en la historia judía. Su viaje físico hacia Canaán se refleja en el viaje espiritual que cada generación de judíos ha debido recorrer: adaptarse a nuevas realidades, mantener la identidad y superar adversidades. Su historia nos muestra que el pueblo judío se define tanto por la fe como por la acción, por la esperanza tanto como por la resistencia frente a lo incierto. En resumen, Abraham no es solo un personaje de la Biblia, sino un símbolo de origen, fe y destino. Su vida establece las bases de la narrativa judía: un pueblo que aprende a confiar en promesas más grandes que la vida misma, que entiende la importancia del compromiso con lo divino y que, desde sus primeros pasos, combina la espiritualidad con la resiliencia. Cada decisión de Abraham marca un precedente. Su obediencia, su visión y su confianza en lo desconocido son la semilla de una historia que continuará influyendo a generaciones durante milenios. Tras la vida y los desafíos de Abraham, la historia del pueblo judío continúa con sus descendientes directos, Isaac y Jacob, quienes jugarían un papel fundamental en la consolidación de la identidad de esta comunidad milenaria. Isaac, hijo de Abraham y Sara, nació después de años de espera y milagro, un símbolo vivo del pacto que Dios había hecho con Abraham. Su nacimiento representaba la continuidad de la promesa divina, y desde muy joven, Isaac se convirtió en el guardián de la fe y las tradiciones de su padre, aunque su vida transcurrió en un entorno marcado por la simplicidad y la obediencia más que por grandes hazañas. Isaac se casó con Rebeca, y juntos tuvieron 2 hijos, Esaú y Jacob. La historia de Isaac y sus hijos ya refleja un tema recurrente en la narrativa judía: la tensión entre destino y elección, entre bendiciones heredadas y desafíos personales. Jacob, a diferencia de Esaú, se destacó por su astucia y su firmeza en la fe. A lo largo de su vida, Jacob experimentó momentos decisivos que no solo afectaron su destino personal, sino también el destino de toda su descendencia. Uno de los episodios más emblemáticos fue la obtención de la bendición de Isaac, un acto que consolidó su papel como heredero del pacto divino y precursor de las tribus que darían forma a Israel. Jacob es también conocido por su experiencia espiritual y su encuentro con Dios, relatado en la emblemática historia de su lucha durante la noche y el cambio de su nombre a Israel, que significa el que lucha con Dios. Este episodio no solo simboliza la relación entre el ser humano y lo divino, sino que marca el origen de un nombre que perdurará por milenios, identificando a toda una nación y a sus futuras generaciones. A partir de Jacob, la narrativa bíblica nos presenta una de las estructuras más importantes del pueblo judío: las 12 tribus de Israel. Cada uno de los 12 hijos de Jacob se convierte en el patriarca de una tribu, estableciendo linajes y territorios que, siglos después, jugarán un papel crucial en la conformación de la comunidad. Estas tribus no eran solo familias extensas, eran un entramado social, religioso y cultural, con responsabilidades, tradiciones y roles específicos dentro del pueblo. La tribu de Leví, por ejemplo, se especializó en funciones religiosas, mientras que otras tribus se encargaban de la tierra, la guerra o el comercio. Esta organización temprana permitió al pueblo judío mantener su identidad y cohesión incluso durante periodos de dispersión y adversidad. El relato de Isaac y Jacob también refleja cómo la fe y la perseverancia se transmiten de generación en generación. A través de sus decisiones, conflictos y reconciliaciones, se forma una narrativa que combina humanidad, espiritualidad y destino colectivo. La historia nos muestra que, desde sus primeros pasos, el pueblo judío no es solo un grupo de individuos, sino una comunidad unida por la fe, la tradición y un propósito compartido.
En definitiva, Isaac y Jacob consolidan la familia elegida y sientan las bases de la estructura tribal que definirá a Israel durante siglos. La experiencia de estos patriarcas demuestra que la identidad de un pueblo no surge de la casualidad, sino de la combinación de fe, perseverancia y visión, elementos que permitirán a sus descendientes enfrentar desafíos futuros, migraciones y exilios, siempre con la conciencia de que forman parte de un legado que trasciende generaciones. La historia de José marca un punto de inflexión en la narrativa del pueblo judío, pues es a través del que comienza la diáspora temprana, el primer contacto prolongado de los hebreos con tierras extranjeras y culturas ajenas. José era el hijo favorito de Jacob, y desde joven se destacó por su inteligencia, carácter y sueños proféticos que presagiaban un destino extraordinario. Sin embargo, esta preferencia generó envidias entre sus hermanos, quienes, cegados por los celos, tomaron una decisión que cambiaría para siempre la trayectoria de la familia. Vendieron a José como esclavo y lo enviaron a Egipto. Lejos de ser el fin de su historia, esta experiencia en Egipto se convirtió en la base de un relato de resiliencia, estrategia y fe. José fue comprado por Potifar, un funcionario del faraón, y allí comenzó su aprendizaje sobre la política, la administración y las intrigas de la corte egipcia. Su capacidad para interpretar sueños, un don que él atribuía a Dios, le permitió ascender rápidamente dentro de la jerarquía egipcia. Eventualmente, se convirtió en visir de Egipto, la posición más alta después del faraón, encargado de administrar los recursos del reino y preparar al país para tiempos de abundancia y escasez. Este ascenso no solo salvó a José, sino que también tuvo consecuencias directas para su familia. Durante los años de hambruna, sus hermanos viajaron a Egipto en busca de alimento y, tras una serie de encuentros llenos de tensión y perdón, José se reconcilió con ellos. Finalmente, Jacob y toda su familia emigraron a Egipto, estableciéndose en la región de Gosén, un territorio fértil y estratégico. Este traslado marcó la primera gran migración de los hebreos, que pasó de ser un pueblo nómada en Canaán a vivir temporalmente en una tierra extranjera, dando inicio a la diáspora que caracterizaría a lo largo de la historia a los judíos. El relato de José también es una historia de resiliencia y sabiduría, enseñando que las adversidades pueden transformarse en oportunidades. La familia hebrea no solo sobrevivió a la escasez, sino que comenzó a establecerse en Egipto, adaptándose a nuevas costumbres sin perder su identidad. La organización de las familias por tribus, la transmisión de la fe y la observancia de sus tradiciones continuaron, incluso en tierras extranjeras, lo que demuestra cómo la identidad judía se fortalece en la migración y el desafío. La llegada de los hebreos a Egipto, liderados por José y su familia, preparó el terreno para los acontecimientos que vendrían siglos después: la esclavitud, la opresión y, finalmente, el éxodo, episodios que consolidarían la identidad nacional y religiosa del pueblo judío. Además, este episodio muestra la importancia de los individuos en la historia colectiva. Un hombre, con su talento y su fe, no solo cambió su destino, sino el de toda una comunidad. En suma, la historia de José en Egipto no es solo un relato de aventura y supervivencia, es la primera gran prueba de adaptación y expansión del pueblo hebreo. Desde estas raíces en una tierra extranjera, los hebreos aprendieron a mantener su cohesión familiar, preservar su fe y establecer las bases de lo que siglos más tarde sería una nación con identidad propia, marcada por la historia, la cultura y la espiritualidad. Tras la muerte de José y de sus hermanos, la situación de los hebreos en Egipto cambió drásticamente. Los nuevos faraones, que no habían conocido los favores de José, comenzaron a ver a este pueblo numeroso y próspero con desconfianza. Lo que antes había sido una familia acogida y protegida en Gosén, se transformó en una comunidad oprimida y vigilada, marcada por la explotación y la humillación. Así comenzó uno de los capítulos más oscuros en la historia temprana de los judíos: la esclavitud en Egipto. Los hebreos fueron forzados a realizar trabajos pesados en la construcción de ciudades y monumentos, sometidos a condiciones extremas, sin reconocimiento ni derechos. Este periodo de opresión no solo constituyó un desafío físico, sino también un desafío espiritual, como mantener la fe y la identidad cultural cuando se es tratado como un pueblo inferior. A pesar de las dificultades, los hebreos lograron preservar sus tradiciones, sus leyes y sus relatos ancestrales, transmitiendo de generación en generación la memoria de Abraham, Isaac, Jacob y José, recordando siempre que eran un pueblo elegido con un destino mayor. La esclavitud también tuvo un efecto organizador dentro de la comunidad. La necesidad de sobrevivir en condiciones adversas impulsó a los hebreos a fortalecer sus lazos familiares y tribales. Las historias de sus patriarcas y los relatos de la tierra prometida sirvieron como fuentes de esperanza y resistencia,
recordándoles que, aunque estaban sometidos a un poder extranjero, su identidad y su fe no podían ser arrebatadas. La tradición oral se convirtió en un refugio, un lugar donde la cultura y la religión se mantenían vivas frente a la adversidad. Durante este tiempo, la narrativa bíblica sugiere que Dios no abandonó a su pueblo. Las historias de sueños, señales y visiones anticipan que la liberación de Egipto sería posible y que los hebreos estaban siendo preparados para un cambio trascendental, el Éxodo. Esta preparación no solo fue física, mediante la experiencia de la opresión y la disciplina, sino también espiritual, fortaleciendo la fe colectiva y la comprensión de que la libertad y la tierra prometida eran más que un deseo, eran un destino divino. Además, la esclavitud en Egipto sentó las bases para la formación de una identidad nacional y religiosa más fuerte. Al vivir en un entorno hostil, los hebreos aprendieron a diferenciarse, a reconocer sus propios valores y a consolidar un sentido de comunidad que los uniría incluso en la dispersión futura. La necesidad de resistir, adaptarse y mantener la fe a pesar de la opresión se convirtió en un patrón que se repetiría a lo largo de su historia, desde los exilios posteriores hasta la diáspora moderna. En síntesis, la esclavitud en Egipto no solo fue un periodo de sufrimiento y explotación, sino también de maduración y preparación para la liberación. La experiencia de la opresión enseñó al pueblo hebreo lecciones de resistencia, unidad y esperanza, recordándoles que su historia estaba marcada por un propósito mayor. Esta etapa establece el escenario para uno de los momentos más icónicos de su historia, el Éxodo, la liberación que no solo cambiaría su destino inmediato, sino que consolidaría para siempre su identidad como pueblo elegido, resiliente y consciente de su conexión con lo divino. Cuando la opresión de los hebreos alcanzó su punto máximo, surgió una figura que cambiaría la historia para siempre: Moisés, un líder cuya vida estuvo marcada por el misterio, la providencia y la determinación. Según la tradición bíblica, Moisés nació en un momento en que el faraón había ordenado la muerte de todos los niños varones hebreos. Su madre lo protegió colocándolo en una cesta que flotó por el río Nilo, donde fue encontrado y adoptado por la hija del faraón. Esta experiencia temprana le permitió vivir entre dos mundos, la riqueza y el poder de Egipto, y la cultura y la fe de su pueblo. Esta dualidad fue fundamental para su futura misión, liberar a los hebreos de la esclavitud y guiarlos hacia su destino. Moisés fue elegido por Dios para liderar el Éxodo, un viaje que no solo representaba la liberación física de Egipto, sino también la transformación espiritual de todo un pueblo. A través de una serie de eventos extraordinarios, incluyendo las plagas que azotaron Egipto, Moisés logró convencer al faraón de liberar a los hebreos. La salida de Egipto no fue simplemente una huida, fue un acto de fe colectivo, un momento en que el pueblo se unió bajo un propósito común y empezó a comprender que su destino estaba ligado a su relación con Dios. Durante el viaje hacia la tierra prometida, conocido como el desierto del Sinaí, Moisés recibió los 10 mandamientos, leyes que no solo regulaban la conducta moral y social, sino que también consolidaban una identidad religiosa única. Estos mandamientos representaban un pacto directo entre Dios y los hebreos, reforzando la idea de que la fe no era solo una práctica personal, sino un marco colectivo que definiría a toda una comunidad. La observancia de estas leyes permitió que los hebreos, aunque dispersos y enfrentando adversidades, conservaran su unidad, su propósito y su sentido de pertenencia. El Éxodo también fue un momento de formación de carácter y cohesión social. Las pruebas del desierto, la escasez de agua y alimento, y los conflictos internos entre los hebreos fortalecieron su capacidad de resistencia y cooperación. Cada desafío sirvió para reforzar la importancia de la fe, la disciplina y la confianza en la guía divina. La experiencia del Éxodo enseñó que la libertad no era solo un estado físico, sino una conquista que requería madurez, obediencia y compromiso colectivo. Además, el liderazgo de Moisés sentó las bases para un concepto que permanecería a lo largo de la historia judía. La relación entre Dios y su pueblo no depende de territorios ni riquezas, sino de la fe y la obediencia. Esta idea fue decisiva para enfrentar futuros exilios y persecuciones, ya que definía a la comunidad judía como un pueblo con identidad propia, capaz de mantenerse unido a pesar de la dispersión geográfica y las adversidades externas. En resumen, el Éxodo y la labor de Moisés no solo liberaron a los hebreos de la esclavitud egipcia, sino que forjaron un pueblo con conciencia espiritual y cohesión social. La combinación de liderazgo, fe, leyes divinas y experiencias compartidas estableció un modelo de identidad que perduraría durante milenios, preparando a los hebreos para enfrentar nuevos desafíos, construir reinos y mantener su cultura y religión frente a la historia cambiante. El Éxodo, más que un evento histórico, es el punto de nacimiento de la nación judía y de su conciencia colectiva.
Tras 40 años de travesía por el desierto, el pueblo hebreo finalmente llegó a la tierra prometida, conocida como Canaán, un territorio rico y fértil que se convertiría en el hogar de las 12 tribus de Israel. La llegada a Canaán no significó únicamente asentamiento geográfico, fue un momento de cumplimiento del pacto divino, una concreción de la promesa hecha a Abraham siglos atrás. Sin embargo, la conquista de estas tierras no fue un proceso fácil ni inmediato. Canaán estaba habitada por pueblos consolidados, con ciudades fortificadas y culturas diversas, lo que exigió al pueblo hebreo organización, estrategia y unidad. El liderazgo de Josué, sucesor de Moisés, fue decisivo en esta etapa. Josué guió a las tribus en una serie de campañas militares que combinaban valentía, fe y estrategia, estableciendo las bases para la futura estructura territorial y social del pueblo hebreo. Cada victoria sobre las ciudades de Canaán no solo significaba la expansión territorial, sino también la consolidación de un pueblo unido bajo una misma ley y creencia. La conquista, contada en detalle en los textos bíblicos, se centra tanto en la intervención divina como en la responsabilidad humana, mostrando que la perseverancia y la obediencia son imprescindibles para cumplir el destino prometido. Una vez aseguradas las principales ciudades y regiones, se inició el proceso de asentamiento de las tribus, distribuyendo la tierra de manera que cada clan tuviera un territorio propio. Este reparto permitió el desarrollo de comunidades autosuficientes, con roles claros y cohesión interna. Las 12 tribus, descendientes de los hijos de Jacob, comenzaron a establecer ciudades, templos locales y sistemas de organización social que combinaban tradición, justicia y espiritualidad. Cada tribu conservaba su identidad, pero todas compartían una fe común y un compromiso colectivo, fortaleciendo la unidad del pueblo israelita frente a posibles amenazas externas. El asentamiento en Canaán también implicó la adaptación a nuevas realidades, aprender a cultivar la tierra, gestionar los recursos hídricos y establecer relaciones con pueblos vecinos. Estas interacciones fueron complejas y a veces, conflictivas, pero también contribuyeron a la maduración política y social del pueblo. La experiencia en Canaán demostró que la supervivencia y prosperidad de un pueblo no dependen solo de la fuerza, sino de la organización, la cooperación y el respeto a un marco de leyes y tradiciones compartidas. Además, la conquista de Canaán reforzó la dimensión espiritual del pueblo hebreo. Las victorias y desafíos del asentamiento se interpretaban como señales de la guía divina, consolidando la idea de que la relación con Dios era la clave para mantener su identidad y cohesión. Las tribus comprendieron que la tierra no era solo un lugar físico, sino un símbolo del pacto y un recordatorio de que su destino estaba ligado a la obediencia, la fe y la justicia. En resumen, la conquista de Canaán no fue simplemente la ocupación de un territorio, fue un proceso de consolidación nacional, social y espiritual. La combinación de liderazgo, estrategia, fe y organización tribal permitió al pueblo hebreo transformarse de un grupo de nómadas en una comunidad establecida, consciente de su destino y preparada para enfrentar desafíos futuros. La tierra prometida se convirtió así en el escenario donde se cimentaron las raíces de la identidad judía, un legado que permanecería vivo a lo largo de los siglos. Tras la conquista y el asentamiento en Canaán, el pueblo hebreo ingresó en un periodo de organización tribal autónoma, conocido como el período de los jueces. Este fue un tiempo de transición entre la vida nómada y la formación de un reino centralizado, donde la autoridad no recaía en un solo monarca, sino en líderes elegidos para guiar a las tribus según las circunstancias, los jueces. Estas figuras no eran jueces en el sentido moderno de la ley, sino líderes militares, espirituales y políticos, encargados de mantener la cohesión del pueblo y garantizar la observancia de la ley divina en momentos de crisis. Durante este periodo, cada tribu mantenía cierta independencia, con sus propias ciudades, líderes locales y costumbres. Aunque compartían la fe y los principios de la Torá, la ausencia de un poder central generaba desafíos constantes, conflictos internos entre tribus, rivalidades territoriales y tensiones por el liderazgo. Además, Canaán no era una tierra vacía. Los pueblos vecinos, más organizados y poderosos, representaban amenazas constantes, obligando a los hebreos a defender sus territorios y su identidad de manera conjunta o fragmentada, según la situación. Los jueces surgían precisamente en estos momentos críticos. Figuras como Débora, Gedeón o Sansón se destacan por su valentía, ingenio y fe, logrando victorias que reforzaban la unidad de las tribus y recordaban al pueblo que la protección divina dependía de su obediencia y compromiso. Cada juez representaba un ciclo: opresión externa, clamor del pueblo, intervención del juez, liberación y periodo de paz. Sin embargo, la paz rara vez era duradera.
Al fallecer el líder, los conflictos internos o las amenazas extranjeras solían reaparecer, mostrando la fragilidad de un sistema sin un liderazgo centralizado, pero también la capacidad de resiliencia del pueblo. El período de los jueces también fue clave para consolidar la identidad religiosa y cultural de Israel. A pesar de la autonomía de cada tribu y de los desafíos externos, las historias de los jueces transmitieron valores fundamentales: justicia, obediencia a Dios, valentía y solidaridad entre tribus. Además, la memoria colectiva de estos líderes permitió que las futuras generaciones comprendieran la importancia de mantener la fe y la cohesión comunitaria, incluso cuando las circunstancias eran adversas. Este periodo estuvo marcado, además, por la experimentación con estructuras políticas y sociales. La experiencia tribal enseñó a los hebreos a organizarse, a establecer sistemas de toma de decisiones colectivos y a reconocer la necesidad de líderes capaces de guiar en momentos de crisis. Fue un tiempo de aprendizaje, donde se sentaron las bases para la formación del Reino Unido de Israel, que emergería siglos después bajo Saúl, David y Salomón. En resumen, el período de los jueces fue una etapa de maduración política, social y espiritual. Aunque lleno de conflictos y desafíos, permitió al pueblo hebreo desarrollar resiliencia, liderazgo compartido y un sentido profundo de identidad religiosa y cultural. Las enseñanzas de estos líderes y las lecciones de los ciclos de crisis y liberación prepararon a Israel para enfrentar futuros desafíos y para consolidar, en generaciones posteriores, un reino que representaría tanto unidad política como continuidad espiritual. Tras el ciclo de los jueces y las recurrentes luchas internas y externas, el pueblo hebreo experimentó una transformación crucial: la unificación bajo un reino centralizado, un proceso que comenzó con la elección de Saúl como primer rey de Israel. Saúl representó la transición de un sistema tribal autónomo a un liderazgo unificado, respondiendo a la necesidad de estabilidad política y cohesión frente a enemigos externos, como los filisteos. Aunque su reinado estuvo marcado por conflictos y desafíos, estableció el modelo de monarquía que daría paso a líderes más carismáticos y estratégicos, sentando las bases para un reino sólido. El siguiente y más emblemático de estos reyes fue David, cuya vida y reinado se han convertido en símbolo de valentía, fe y visión. David consolidó las tribus, estableció Jerusalén como capital política y espiritual y expandió el territorio del reino, convirtiendo a Israel en una potencia regional. La elección de Jerusalén no fue casual. Su ubicación estratégica y su significado simbólico permitieron que la ciudad se convirtiera en un centro de unidad, culto y cultura. David también fortaleció la identidad nacional, promoviendo la centralización del poder y la cohesión entre tribus que durante siglos habían operado de manera independiente. El reinado de David estuvo acompañado de desafíos internos y externos, pero también de logros que marcaron profundamente la historia judía. Sus conquistas, su administración y su relación con Dios, según la tradición bíblica, establecieron un modelo de liderazgo basado en la fe, la justicia y la responsabilidad hacia el pueblo. Bajo David, el reino no solo creció territorialmente, sino que también consolidó una identidad religiosa que combinaba leyes, tradición y culto centralizado, unificando a un pueblo que durante generaciones había estado disperso o fragmentado. Tras David, su hijo Salomón asumió el trono, y su reinado es recordado como un periodo de prosperidad, diplomacia y consolidación cultural. Salomón es especialmente famoso por la construcción del primer templo de Jerusalén, un hito que transformó la ciudad en un símbolo religioso y espiritual de Israel. Este templo no solo servía como lugar de culto, sino también como manifestación tangible de la relación entre Dios y su pueblo, unificando religiosamente a las tribus bajo un centro común. Además, Salomón promovió el comercio, la artesanía y la administración eficiente, fortaleciendo la economía y la estabilidad política del reino. El reino unificado bajo Saúl, David y Salomón representa un punto culminante en la formación de la identidad nacional y religiosa del pueblo judío. Por primera vez, las tribus dispersas y diversas compartieron un territorio, leyes, líderes y un centro de culto, consolidando siglos de tradiciones y experiencias en una estructura organizada y duradera. Este periodo también refleja el equilibrio entre lo humano y lo divino. La política, la estrategia y la diplomacia se combinan con la fe, la obediencia y el respeto a la promesa divina heredada desde Abraham. En resumen, la era de Saúl, David y Salomón no solo consolidó un reino unificado y fuerte, sino que también transformó a Israel en una comunidad con identidad política, religiosa y cultural clara. Jerusalén emergió como el corazón del reino,
símbolo de unidad y espiritualidad, mientras que las lecciones de liderazgo, fe y organización sentaron las bases para enfrentar desafíos futuros, incluyendo divisiones internas, exilios y conflictos que seguirían marcando la historia judía durante siglos. Uno de los logros más emblemáticos del reinado de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén, un proyecto que no solo transformó la ciudad, sino que también consolidó la identidad espiritual y cultural del pueblo judío. La idea del templo surgió de la necesidad de centralizar el culto a Dios y unificar religiosamente a las 12 tribus de Israel, que hasta entonces habían practicado sus rituales en distintos altares y santuarios locales. Este edificio se convertiría en un símbolo tangible de la relación entre Dios y su pueblo, así como en un centro de cohesión social, política y espiritual. La construcción del templo fue una empresa monumental que requirió recursos, planificación y coordinación excepcionales. Se utilizaron materiales de gran calidad, incluyendo madera de cedro importada del Líbano, piedras labradas y metales preciosos, lo que reflejaba la importancia suprema de este lugar en la vida de Israel. El templo no era solo un edificio, era una representación arquitectónica de la santidad y la perfección divina, diseñado según instrucciones consideradas sagradas y meticulosamente detalladas en los textos bíblicos. Cada elemento, desde el altar hasta el arca de la alianza, tenía un significado simbólico profundo, recordando a los israelitas la presencia de Dios en medio de ellos. Más allá de su función religiosa, el primer templo desempeñó un papel cultural fundamental. Sirvió como centro de enseñanza, administración y ritual, donde los sacerdotes guiaban al pueblo en la observancia de la ley y la práctica de sacrificios, oraciones y festividades. Esta centralización permitió que la fe se consolidara de manera uniforme, creando un sentido de identidad compartida que trascendía las diferencias tribales. En otras palabras, el templo se convirtió en el corazón espiritual de Israel, un lugar donde la comunidad podía experimentar la unidad y la continuidad de su historia y tradiciones. El templo también representaba un vínculo directo con la herencia de Abraham, Isaac y Jacob. Era un recordatorio físico del pacto divino, un lugar donde la promesa de la tierra y la protección de Dios se manifestaban de manera concreta. Los rituales realizados en el templo reforzaban la conciencia colectiva de ser un pueblo elegido, recordando a cada generación que su destino estaba ligado a la obediencia, la moral y la fe. Además, Jerusalén, como ciudad santificada por el templo, adquirió un papel central en la geografía y la cultura de Israel, convirtiéndose en el núcleo de peregrinaciones y festividades religiosas que unían a las tribus dispersas bajo un mismo símbolo. En términos políticos y sociales, la construcción del templo consolidó la autoridad de Salomón y del reino unificado. El templo no solo era un centro religioso, sino también un símbolo del poder y la estabilidad del reino, demostrando que Israel podía lograr grandes obras a través de la cooperación, la planificación y la dedicación al cumplimiento de un propósito divino. Este equilibrio entre lo espiritual y lo práctico marcó un hito en la historia de Israel, mostrando cómo la fe y la política podían reforzarse mutuamente. En resumen, el primer templo de Salomón no fue solo un edificio, sino el corazón espiritual, cultural y social de Israel, un lugar donde se fusionaban historia, fe y destino colectivo. Su construcción consolidó la identidad religiosa del pueblo judío, centralizó la práctica del culto, reforzó la cohesión tribal y transformó Jerusalén en la ciudad que permanecería como símbolo eterno de la relación entre Dios y su pueblo. El templo se convirtió en un legado que trascendería siglos, inspirando devoción, unidad y orgullo espiritual para generaciones futuras. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel entró en un periodo de tensión y fragmentación, marcado por disputas políticas, diferencias tribales y conflictos religiosos que terminaron provocando la división del reino en dos entidades independientes: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, llamado Judá. La división no fue un hecho repentino, sino el resultado de años de tensiones acumuladas entre las tribus, exacerbadas por decisiones políticas y administrativas que generaron resentimiento y desigualdad. Durante el reinado de Salomón, el gobierno centralizado y el sistema tributario, destinados a mantener el lujo de la corte y financiar proyectos monumentales como el templo, provocaron descontento en las tribus del norte, que se sentían sobrecargadas y menospreciadas en comparación con Judá, donde la dinastía de David mantenía un fuerte control político y religioso. Este malestar se combinó con rivalidades históricas entre tribus y regiones, que buscaban mayor autonomía y reconocimiento, creando el caldo de cultivo perfecto para la fractura del reino. La división también tuvo causas religiosas profundas. Mientras Judá mantenía Jerusalén como centro de culto y del templo, el reino del norte, Israel, comenzó a desarrollar sus propios centros de adoración y rituales.
Esta descentralización del culto provocó tensiones sobre la legitimidad religiosa y cuestionamientos sobre la autoridad del templo y del sacerdocio de Jerusalén. La religión, que hasta entonces había sido un factor de cohesión, se convirtió en un elemento diferenciador, reforzando la identidad de cada reino y estableciendo caminos separados en términos de política y espiritualidad. Rehoboam, hijo de Salomón, asumió el trono del sur y tomó decisiones que agravaron la situación, adoptando una postura rígida frente a las demandas de las tribus del norte y mostrando falta de sensibilidad hacia sus necesidades. Este enfoque provocó la secesión de 10 tribus, que eligieron a Jeroboam como rey del reino de Israel. Así, Israel y Judá quedaron definidos como dos reinos distintos, con fronteras, gobernantes y estructuras religiosas separadas, aunque compartiendo un origen común y la herencia de los patriarcas. La división del reino tuvo consecuencias significativas tanto políticas como sociales. Cada reino enfrentó amenazas externas de potencias vecinas, conflictos internos y tensiones religiosas que marcarían su historia durante siglos. Israel, con capital inicial en Siquelm y más tarde en Samaria, experimentó cambios frecuentes de monarquía y periodos de inestabilidad, mientras que Judá, aunque más pequeño, mantuvo una continuidad dinástica ligada a la casa de David y a la centralidad de Jerusalén. Esta diferenciación fortaleció, al mismo tiempo, la identidad de ambos reinos, mostrando cómo la adaptación a contextos políticos y sociales diversos puede moldear la historia de un pueblo. Además, la división reflejó una lección recurrente en la historia judía: la interacción entre poder, justicia y obediencia a Dios. Las decisiones humanas y las tensiones políticas tuvieron consecuencias duraderas, pero la fe, los pactos y las tradiciones permanecieron como elementos que podían unir, guiar y definir a un pueblo disperso o fragmentado. Incluso en la separación, tanto Israel como Judá conservaron la memoria de sus ancestros y la promesa de Dios, elementos que mantendrían la cohesión cultural y espiritual a lo largo de los exilios posteriores y los desafíos históricos futuros. En resumen, la división del reino en Israel y Judá fue el resultado de causas políticas, económicas y religiosas, reflejando tensiones internas y la complejidad de un pueblo que crecía y se consolidaba. Aunque la fragmentación implicó desafíos, también permitió que cada reino desarrollara su propia identidad, reforzando la historia de Israel como un pueblo resiliente, consciente de su destino y de la necesidad de mantener su fe y cultura incluso frente a las divisiones. La historia del Reino del Norte, conocido simplemente como Israel, culmina de manera dramática con el exilio asirio, un episodio que marcó profundamente la memoria colectiva del pueblo hebreo. Tras décadas de inestabilidad política, cambios frecuentes de monarquía y conflictos internos, Israel se convirtió en un objetivo vulnerable frente a potencias externas. Los asirios, un imperio expansionista del cercano Oriente, vieron en Israel una oportunidad estratégica para consolidar su dominio y asegurar el control de rutas comerciales y territorios clave. Este proceso de conquista y deportación transformó radicalmente la estructura social, política y cultural del Reino del Norte. El avance asirio no fue un simple enfrentamiento militar, implicó desplazamiento masivo y deportación sistemática de las tribus. Ciudades enteras fueron conquistadas, líderes destronados y gran parte de la población fue trasladada a regiones alejadas del imperio. Este exilio fue devastador. No solo se perdió la autonomía política, sino que también se rompió la cohesión de las tribus, dispersando las comunidades y dificultando la preservación de sus tradiciones y prácticas religiosas. Se estima que las 10 tribus que conformaban Israel quedaron en gran parte desaparecidas o dispersas, dando origen al mito de las tribus perdidas de Israel. Las consecuencias fueron profundas. En primer lugar, el exilio puso a prueba la resiliencia cultural y religiosa del pueblo. Sin un templo centralizado ni líderes reconocidos, la identidad hebrea debió adaptarse. La fe y las tradiciones se convirtieron en los pilares que permitieron mantener un sentido de comunidad a pesar de la dispersión geográfica. La memoria de la tierra prometida, los relatos de los patriarcas y las leyes divinas se transformaron en herramientas fundamentales para preservar la identidad nacional, demostrando que la pertenencia no dependía únicamente del territorio. En segundo lugar, la caída de Israel tuvo un efecto político y estratégico duradero. La desaparición del Reino del Norte consolidó a Judá como el único núcleo independiente del pueblo judío, aunque también vulnerable a futuras invasiones y presiones externas. La experiencia del exilio enseñó a los hebreos que la sobrevivencia y cohesión dependían tanto de la fe como de la organización comunitaria, una lección que se repetiría durante siglos, en Babilonia, Roma y más allá. Este episodio también introdujo una dimensión ética y teológica importante,
la idea de que la desobediencia y la corrupción política podían traer consecuencias devastadoras para la comunidad. Los profetas de la época interpretaron la caída de Israel como un llamado a la rectitud, la justicia y la fidelidad a Dios, reforzando la enseñanza de que la identidad del pueblo no dependía únicamente de sus líderes o de su fuerza militar, sino de su compromiso colectivo con la ley divina y la moral. En síntesis, el exilio asirio y la caída del Reino del Norte representan un momento crucial en la historia judía. Una experiencia de pérdida, dispersión y adaptación que consolidó la capacidad del pueblo para preservar su cultura, su fe y su identidad incluso en ausencia de un Estado independiente. La memoria de las tribus perdidas y de esta tragedia histórica se convirtió en un recordatorio permanente de la fragilidad política y de la fortaleza espiritual, enseñando que la continuidad de Israel dependía más de la fe y la comunidad que del poder temporal. El destino del Reino del Sur, Judá, siguió un camino trágicamente similar al de Israel, culminando en el exilio babilónico, un episodio que transformó profundamente la historia, la fe y la identidad del pueblo judío. Tras la caída del Reino del Norte, Judá logró mantener cierta estabilidad, pero no por mucho tiempo. Las amenazas externas, especialmente del emergente imperio babilónico, se convirtieron en una presión constante. La dinastía de David seguía gobernando, pero incluso la legitimidad de su linaje y la centralidad de Jerusalén no fueron suficientes para proteger al reino de la fuerza militar y política de Babilonia. En el año 586 a.C., el ejército babilónico, liderado por Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén, destruyendo la ciudad y de manera simbólica y emocionalmente devastadora, el primer templo de Salomón. Esta destrucción no solo significó la pérdida de un edificio sagrado, sino también el colapso del centro religioso, político y cultural de Judá. Para los judíos, el templo era el lugar donde la presencia de Dios se manifestaba entre ellos, un símbolo de pacto y protección divina. Su destrucción representó una crisis espiritual profunda, que obligó a la comunidad a reconsiderar la relación entre su fe, su identidad y su destino colectivo. El exilio babilónico fue también una experiencia de dispersión y adaptación forzada. Miles de judíos fueron deportados a Babilonia, lejos de su tierra, de sus raíces y de los lugares sagrados que habían definido su existencia. Esta separación generó un profundo sentido de pérdida y desarraigo, pero también impulsó transformaciones significativas. Al no poder acceder al templo ni realizar sacrificios, los líderes y profetas comenzaron a reorganizar la vida religiosa, promoviendo la oración, el estudio de las escrituras y la observancia de la ley como elementos esenciales para mantener la identidad judía, incluso lejos de su tierra natal. Durante el exilio, la comunidad judía desarrolló nuevas formas de cohesión y expresión religiosa. Las sinagogas, aunque todavía incipientes, comenzaron a funcionar como centros de enseñanza y culto, permitiendo que la tradición se preservara a pesar de la distancia física y la adversidad. Los profetas y escribas jugaron un papel central, reforzando la idea de que la fidelidad a Dios y la observancia de la ley podían sostener la identidad de Israel incluso sin la presencia física del templo. Esta experiencia de resiliencia y adaptación marcaría un modelo que se repetiría en siglos posteriores, durante las diásporas que seguirían al dominio persa, griego y romano. El exilio babilónico también tuvo un impacto cultural y literario profundo. Muchos de los textos bíblicos fueron recopilados, editados o reinterpretados durante este periodo, con el objetivo de preservar la memoria colectiva, transmitir enseñanzas y mantener viva la esperanza de regreso. La experiencia del exilio enseñó que la identidad de un pueblo no depende únicamente de su territorio ni de su poder militar, sino de su cohesión interna, su fe y su compromiso con sus tradiciones. En resumen, la caída de Judá y el exilio a Babilonia representaron un momento de ruptura y reinvención. La destrucción del primer templo y la dispersión del pueblo fueron tragedias inmensas, pero también dieron lugar a la consolidación de la identidad judía basada en la ley, la fe y la comunidad. Esta experiencia de pérdida y adaptación se convirtió en un pilar de la historia del pueblo judío, demostrando que la resistencia espiritual y cultural puede superar incluso las más profundas catástrofes, preparando el camino para el regreso a Jerusalén y la reconstrucción de su vida religiosa y social. El periodo del exilio, tanto en Asiria como en Babilonia, no solo fue una experiencia de pérdida territorial y sufrimiento físico, sino también un tiempo de intensa reflexión espiritual y literaria para el pueblo judío. En medio de la dispersión y la incertidumbre, los profetas emergieron como guías fundamentales, desempeñando un papel central en la preservación de la identidad, la fe y la cohesión del pueblo.
Estas figuras no solo transmitían mensajes divinos, sino que también interpretaban las catástrofes históricas como lecciones espirituales, ofreciendo esperanza y orientación frente a la adversidad. Los profetas del exilio, como Ezequiel y Jeremías, desempeñaron funciones diversas y complementarias. Por un lado, recordaban al pueblo la importancia de mantener la fidelidad a Dios y la observancia de la ley, subrayando que la pérdida de la tierra y del templo no era el fin de su pacto, sino una consecuencia de la desobediencia y una oportunidad para la introspección y el arrepentimiento. Por otro lado, transmitían mensajes de esperanza y restauración, asegurando que el retorno a Jerusalén y la reconstrucción del templo serían posibles, siempre y cuando el pueblo permaneciera fiel a sus principios y valores. Esta combinación de advertencia y esperanza fue esencial para mantener la moral y la identidad durante el exilio. La experiencia del destierro también estimuló un crecimiento significativo de la literatura y los textos religiosos judíos. Con la imposibilidad de realizar sacrificios en el templo, la oración, la reflexión y la escritura se convirtieron en herramientas fundamentales para preservar la fe. Durante este tiempo se recopilaron, editaron y transmitieron textos que hoy forman parte de la Biblia hebrea, incluyendo narrativas históricas, leyes, profecías y reflexiones teológicas. Esta labor literaria no solo tenía un propósito religioso, sino también cultural y educativo, permitiendo que las generaciones futuras comprendieran su historia, sus errores y las promesas de Dios. La literatura exílica introdujo también nuevas formas de expresión y pensamiento. Los libros proféticos no solo documentaban eventos históricos, sino que los interpretaban desde una perspectiva ética y espiritual. Se desarrollaron temas de justicia social, responsabilidad colectiva y la relación entre el pueblo y la divinidad, reflejando una maduración profunda de la conciencia religiosa de Israel. Esta literatura se convirtió en un instrumento de unidad y resistencia, capaz de sostener la identidad del pueblo en medio de la dispersión geográfica y cultural. Además, el período exílico permitió que se consolidara la idea de que la ley y la fe podían preservarse incluso sin un templo físico ni un reino independiente. La enseñanza de los profetas y la riqueza de los textos exílicos demostraron que la relación con Dios no dependía de un espacio sagrado ni de la autoridad política, sino de la obediencia, el estudio y la práctica comunitaria. Esto sentó las bases para el judaísmo postexílico, donde la sinagoga, la oración y el estudio de la Torá reemplazarían en gran medida el templo como centro espiritual. En resumen, los profetas y la literatura exílica cumplieron un papel fundamental en la resiliencia y la preservación del pueblo judío. Mientras enfrentaban la pérdida de su tierra y la dispersión de sus comunidades, el pueblo de Israel encontró en las palabras de los profetas y en los textos escritos un ancla espiritual y cultural. Esta riqueza literaria y profética no solo documentó la historia del exilio, sino que también fortaleció la identidad, transmitió valores y preparó a la comunidad para su futuro retorno y reconstrucción, consolidando la fe y la cohesión que definirían al pueblo judío durante milenios. Tras décadas de exilio en Babilonia, una transformación decisiva comenzó con la política de tolerancia del Imperio persa, encabezada por Ciro el Grande, quien permitió a los judíos regresar a su tierra natal. Este retorno marcó un momento de renacimiento y esperanza para un pueblo que había experimentado décadas de dispersión, pérdida del templo y fragmentación social. El regreso a Jerusalén no solo implicaba ocupar nuevamente un territorio, sino reconstruir la vida comunitaria, espiritual y cultural que había sido interrumpida por la devastación del exilio. Uno de los proyectos más significativos de este periodo fue la reconstrucción del templo, conocido como el Segundo Templo. Aunque más modesto que el primer templo de Salomón, su edificación simbolizaba la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. La obra fue llevada a cabo bajo la guía de líderes religiosos y comunitarios, entre ellos Zorobabel y el sumo sacerdote Josué, quienes organizaron a los exiliados y coordinaron los recursos necesarios para levantar nuevamente el centro espiritual de Israel. El templo se convirtió en un punto de encuentro, donde se retomaron los rituales, sacrificios y festividades que reforzaban la cohesión religiosa de la comunidad. El regreso también tuvo un profundo impacto social y cultural. Muchos judíos habían permanecido en Babilonia, creando comunidades prósperas que mantenían vínculos con Jerusalén a través de la oración, la enseñanza y el envío de recursos. Esta experiencia de doble residencia fortaleció la resiliencia del pueblo y su capacidad de adaptación, mostrando que la identidad judía podía mantenerse incluso lejos de la tierra prometida.
A la vez, el retorno a Jerusalén permitió que se revitalizaran las tradiciones locales, se reconstruyeran los muros de la ciudad y se establecieran normas para la vida comunitaria, consolidando la unidad política y religiosa dentro de las limitaciones impuestas por el dominio persa. El segundo templo no solo fue un centro de culto, sino también un símbolo de continuidad histórica. Representaba la supervivencia de Israel frente a la adversidad y la persistencia de la fe a lo largo del exilio. Su construcción reforzó la idea de que, aunque el pueblo había perdido su independencia política completa, podía mantener la autonomía religiosa y cultural. Los sacrificios, la oración y la observancia de la ley se convirtieron en pilares esenciales para sostener la identidad judía y asegurar que las futuras generaciones conservaran la memoria de los patriarcas, los profetas y los eventos históricos que habían definido a Israel. Además, la restauración del templo consolidó la importancia del liderazgo religioso y comunitario, al tiempo que enseñó la necesidad de cooperación y organización para superar desafíos colectivos. La experiencia del regreso subrayó que la recuperación de la independencia parcial, aunque limitada políticamente, era suficiente para reafirmar la fe, fortalecer la cohesión y reconstruir la vida comunitaria. Jerusalén volvió a ser el corazón espiritual de Israel, recordando que la relación con Dios no dependía únicamente de la grandeza material del templo, sino de la fidelidad, la dedicación y la identidad compartida del pueblo. En síntesis, el regreso a Jerusalén y la construcción del segundo templo marcaron un renacimiento religioso y cultural. Aunque la independencia política seguía limitada, los judíos recuperaron el control sobre su vida espiritual y comunitaria, consolidando tradiciones, fortaleciendo la identidad y sentando las bases para siglos de desarrollo religioso y literario. Este periodo demuestra que, incluso después de la dispersión y la adversidad, la fe y la unidad pueden reconstruir comunidades enteras y mantener vivo el legado de un pueblo. Tras la reconstrucción del segundo templo y el retorno del exilio, el pueblo judío se encontró nuevamente en un entorno marcado por la influencia de grandes imperios que moldeaban la política, la cultura y la vida cotidiana de la región. Primero fue el imperio persa, bajo cuyo dominio Judá disfrutó de relativa autonomía religiosa y comunitaria, aunque con limitaciones políticas. Esta situación permitió consolidar la identidad judía, fortalecer la observancia de la ley y reorganizar la vida social, al tiempo que se absorbían ciertos elementos administrativos, culturales y económicos del imperio persa. La lengua, los sistemas de recaudación y la estructura burocrática persa influyeron en la organización interna de Judá, facilitando la administración y la comunicación con el poder central. Sin embargo, la historia pronto se transformó con la llegada del Imperio Macedonio y el dominio helenístico, tras las conquistas de Alejandro Magno. La influencia griega, conocida como helenización, introdujo cambios significativos en todos los aspectos de la vida: lengua, arte, arquitectura, filosofía y educación. La presencia de la cultura griega en Judea generó tensiones entre la tradición y la modernidad, entre la observancia de las leyes y prácticas judías y la adopción de costumbres helenísticas. Algunos sectores de la población adoptaron la lengua griega, la vestimenta y la educación filosófica, mientras que otros defendieron la pureza cultural y religiosa heredada desde los patriarcas y los profetas. Esta confrontación cultural también se reflejó en el ámbito religioso. La influencia helenística introdujo nuevas formas de pensamiento, prácticas cívicas y una visión más cosmopolita del mundo, que desafiaban la interpretación tradicional de la ley y la autoridad del templo. Surgieron debates sobre la relación entre fe, educación y ciudadanía, y se desarrollaron movimientos internos que intentaban compatibilizar la identidad judía con las innovaciones culturales externas. Por ejemplo, se promovieron escuelas y academias donde se enseñaba filosofía griega junto con estudios de la Torá, generando un ambiente de síntesis pero también de conflicto. El período helenístico también destacó por la interacción con centros de poder extranjeros, como Alejandría, donde la comunidad judía desarrolló un floreciente centro cultural y literario. Allí se produjo la traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, un hecho que tuvo repercusiones profundas. Permitió que la fe y la literatura judía se difundieran más allá de Jerusalén, pero también introdujo interpretaciones que variaban respecto al texto original, generando tensiones sobre la fidelidad a la tradición. Esta dualidad entre adaptación y preservación se convirtió en un tema recurrente en la historia judía. La influencia persa y helenística, por tanto, no solo transformó la cultura y la religión, sino que también fortaleció la capacidad de resiliencia del pueblo judío. Aprendieron a coexistir con imperios dominantes, a adaptar ciertas prácticas externas sin perder su esencia y a utilizar el contacto con culturas extranjeras para enriquecer la identidad y la expresión de su fe.
Este periodo preparó el terreno para futuros desafíos, incluyendo conflictos internos, movimientos de resistencia y la posterior confrontación con Roma, mostrando que la flexibilidad cultural combinada con la fidelidad religiosa podía ser una herramienta de supervivencia y continuidad. En síntesis, la era persa y helenística fue un tiempo de transformación, adaptación y tensión. Mientras los judíos absorbían elementos de culturas dominantes, también reafirmaban su identidad, consolidaban la vida religiosa en torno al Segundo Templo y desarrollaban mecanismos para preservar sus tradiciones frente a influencias externas. Esta etapa demuestra que la historia de Israel no solo se define por conquistas y exilios, sino también por su capacidad para integrar lo nuevo sin perder lo esencial, una lección que continuaría guiando al pueblo judío en siglos posteriores. La llegada del Imperio Romano al territorio de Judea marcó el inicio de un periodo de cambios profundos, tensiones políticas y conflictos que tendrían repercusiones duraderas en la historia del pueblo judío. Inicialmente, Roma ejerció su autoridad a través de gobernadores y administradores locales, manteniendo cierta autonomía interna, especialmente en asuntos religiosos y judiciales. Sin embargo, esta relativa libertad pronto se vio desafiada por la presión económica, los impuestos y las expectativas de lealtad absoluta al imperio, generando descontento entre las diversas comunidades judías y sembrando el terreno para el conflicto. Durante el siglo I, las guerras judeo-romanas marcaron la vida del pueblo judío. El primer gran estallido ocurrió entre 66 y 73 después de Cristo, conocido como la Gran Revuelta Judía, que culminó con la destrucción del Segundo Templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este evento tuvo un impacto espiritual y cultural devastador. El templo, centro de la vida religiosa y comunitaria, fue arrasado, los rituales sacrificatorios fueron interrumpidos y Jerusalén sufrió saqueos y masacres. La pérdida del templo no solo simbolizaba la derrota militar, sino también un cambio radical en la estructura de la fe y la vida judía, obligando a la comunidad a reorganizarse y a encontrar nuevas formas de practicar su religión sin un centro sagrado. La represión romana se intensificó con la revuelta de Bar Kokhba entre 132 y 136 después de Cristo, un levantamiento que buscaba restaurar la independencia política de Judea. Aunque inicialmente tuvo cierto éxito, fue finalmente sofocado con extrema violencia. Las consecuencias fueron catastróficas. Ciudades fueron destruidas, cientos de miles de judíos murieron y muchos otros fueron deportados. Este periodo marcó el inicio de una diáspora masiva, dispersando a los judíos por todo el Mediterráneo, desde Egipto hasta Asia Menor, Grecia, Roma y más allá. La dispersión no solo transformó la geografía de la comunidad judía, sino también su identidad, que debía adaptarse a contextos culturales, lingüísticos y sociales muy distintos. A pesar de estas dificultades, la diáspora también fue un tiempo de resiliencia y creatividad cultural. Los judíos establecieron comunidades en ciudades extranjeras, manteniendo la observancia de la ley, la educación religiosa y las prácticas rituales. Se consolidaron las sinagogas como centros de culto y enseñanza, sustituyendo al templo como núcleo espiritual. La literatura, el estudio de la Torá y la práctica de la fe se adaptaron a las condiciones de dispersión, demostrando que la pervivencia del judaísmo dependía de la cohesión comunitaria y la transmisión de tradiciones, más que de un territorio específico. El contacto con culturas griegas, romanas y orientales también permitió la expansión intelectual y cultural del judaísmo, dando lugar a traducciones de textos sagrados, comentarios, literatura rabínica y filosofías que buscaban armonizar la identidad judía con los entornos extranjeros. Aunque las comunidades estaban dispersas, compartían un legado común, la memoria de la tierra, de los templos destruidos y de los pactos divinos con los patriarcas. Esta memoria histórica y espiritual sirvió como ancla para la identidad judía, permitiendo que el pueblo sobreviviera y se adaptara durante siglos de exilio y dominación extranjera. En síntesis, la época romana y la diáspora representan un capítulo crítico de transformación y resistencia en la historia judía. La pérdida del templo, las guerras y la dispersión obligaron a los judíos a reinventar sus formas de culto, organización comunitaria y transmisión cultural, consolidando una identidad flexible pero firme. Esta experiencia de resiliencia y adaptación no solo permitió la supervivencia del pueblo, sino que sentó las bases de la identidad judía contemporánea, mostrando que la fe, la tradición y la cohesión pueden superar incluso los desafíos más extremos de la historia. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo representa uno de los eventos más traumáticos y determinantes en la historia del pueblo judío. Este hecho no fue solo una derrota militar frente a Roma durante la Gran Revuelta Judía, sino un punto de inflexión espiritual y cultural, que transformó de manera profunda la identidad,
la organización religiosa y la vida cotidiana de Israel y de sus comunidades dispersas. Jerusalén, considerada el corazón espiritual del judaísmo, fue arrasada, y con ella desapareció el centro de culto, el espacio donde se realizaban los sacrificios y rituales que durante siglos habían unido a las tribus bajo un pacto común. Las consecuencias políticas fueron inmediatas y devastadoras. La autoridad judía fue prácticamente eliminada, las estructuras de poder locales colapsaron y Roma estableció un control absoluto sobre la región, convirtiéndola en una provincia directa del imperio. Esta pérdida de soberanía marcó el fin de cualquier aspiración de independencia nacional y subrayó la vulnerabilidad de un pueblo cuya historia había estado marcada por la fragmentación y el exilio. La dispersión se intensificó, obligando a judíos de todas las edades y condiciones a buscar refugio en otras regiones del Mediterráneo y del Oriente Próximo, donde formaron comunidades que conservaron la tradición a pesar de la distancia física de Jerusalén. En el ámbito religioso, la destrucción del templo obligó a un cambio radical en la práctica del judaísmo. Hasta ese momento, los sacrificios y rituales centrados en el templo constituían el eje de la vida espiritual. Con su desaparición, los líderes y eruditos judíos tuvieron que reorganizar la religión en torno a la ley, el estudio y la oración, dando impulso al desarrollo del judaísmo rabínico. Las sinagogas se convirtieron en espacios de culto y enseñanza, y los escribas y rabinos asumieron un papel central en la preservación de la fe y la interpretación de la Torá. Así, la religión dejó de depender de un edificio sagrado y pasó a centrarse en la práctica comunitaria y la educación religiosa, consolidando herramientas de resistencia cultural que durarían siglos. Culturalmente, la destrucción del templo reforzó la memoria histórica y la narrativa del sufrimiento, la resiliencia y la esperanza. Los relatos de la revuelta, los testimonios de los sobrevivientes y la literatura exílica reinterpretaron el desastre como un llamado a la reflexión y a la fidelidad a Dios, un recordatorio de que la continuidad del pueblo dependía más de la obediencia a la ley y del compromiso comunitario que de la posesión de un territorio o un templo físico. Este evento también fomentó la creación de textos históricos, literarios y legales que consolidaron la identidad judía en la diáspora, transmitiendo a las generaciones futuras una comprensión de su historia, su fe y sus desafíos. Además, la pérdida del templo no significó la desaparición de la esperanza, sino la transformación de la fe en resiliencia. Aunque Jerusalén y el templo habían sido destruidos, la memoria del pueblo, su cultura y su religión permanecieron vivas. Esta experiencia enseñó que la identidad judía podía sobrevivir sin un centro físico, y que la cohesión comunitaria, la educación religiosa y la práctica de la ley podían garantizar la continuidad del pueblo frente a las adversidades más extremas. En síntesis, la destrucción del segundo templo en 70 después de Cristo fue un punto de ruptura y reinvención. Las consecuencias políticas, religiosas y culturales remodelaron la vida judía, impulsando la diáspora, consolidando nuevas formas de culto y fortaleciendo la identidad comunitaria. Este acontecimiento histórico demuestra que, incluso en medio de la devastación, la fe, la memoria y la cohesión social pueden sostener a un pueblo y preparar el camino para su supervivencia y renacimiento espiritual a lo largo de los siglos. Tras la caída del segundo templo y la consolidación del judaísmo rabínico, la historia del pueblo judío entró en un periodo de dispersión prolongada, extendiéndose por toda Europa y el Mediterráneo. Durante la Edad Media, los judíos se asentaron en diversas regiones, dando lugar a comunidades con características culturales, lingüísticas y religiosas particulares, mientras enfrentaban simultáneamente oportunidades y desafíos que marcarían profundamente su historia. Dos grandes corrientes emergieron durante este periodo, los sefardíes, establecidos principalmente en la península ibérica, y los askenazíes, que se asentaron en el norte y centro de Europa, especialmente en territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. En la península ibérica, los judíos sefardíes experimentaron periodos de relativa prosperidad y tolerancia, especialmente bajo la influencia de Al-Ándalus, donde coexistieron con musulmanes y cristianos en un entorno de intercambio cultural, científico y literario. Durante estos siglos, los judíos participaron en la vida económica, desarrollaron centros de estudio de la Torá y la ley judía, y contribuyeron a la filosofía, la medicina y las artes. La convivencia, aunque compleja, permitió un florecimiento intelectual notable, con figuras como Maimónides, cuyo pensamiento influyó tanto dentro como fuera de la comunidad judía. Sin embargo, esta prosperidad no fue uniforme ni permanente. Las tensiones religiosas y sociales podían convertirse rápidamente en hostilidad y persecución, como se evidenció en los pogromos y expulsiones que marcaron el final de la presencia judía en España en 1492. En el norte y centro de Europa, los judíos askenazíes se enfrentaron a un escenario diferente.
establecidos en ciudades y pueblos a lo largo del Rin, Polonia y más tarde Europa del Este, desarrollaron una vida comunitaria estructurada alrededor de la sinagoga, la educación religiosa y las instituciones judiciales internas. Sin embargo, la vida de los judíos askenazíes estuvo marcada por restricciones económicas, discriminación legal y persecuciones periódicas, como los pogromos durante la expansión de los ejércitos cruzados y las crisis económicas locales. A pesar de estas adversidades, las comunidades judías mantuvieron una fuerte cohesión interna, transmitiendo la fe, las costumbres y la educación de generación en generación, asegurando así la supervivencia cultural y religiosa. La Edad Media también estuvo marcada por una tensa relación entre convivencia y segregación. En muchas ciudades europeas, los judíos fueron confinados a barrios específicos, conocidos como guetos, y sujetos a impuestos especiales o leyes restrictivas. Estas condiciones generaron desafíos significativos, pero también impulsaron el desarrollo de redes de apoyo interno, comercio especializado y actividades intelectuales que fortalecieron la identidad colectiva. La persecución, lejos de extinguir a la comunidad, reforzó la necesidad de unidad, la importancia de la educación religiosa y la transmisión de la memoria histórica como mecanismos de resistencia frente a la adversidad. Asimismo, durante este periodo surgieron textos, comentarios y obras que consolidaron la tradición rabínica, adaptándola a las condiciones de la vida en la diáspora europea. Las sinagogas y academias se convirtieron en centros de aprendizaje, no solo de la ley religiosa, sino también de historia, ética y filosofía, asegurando que las generaciones futuras conservaran la identidad, la fe y el conocimiento necesario para sobrevivir en contextos hostiles. En síntesis, los judíos en la Edad Media vivieron un equilibrio constante entre prosperidad cultural y persecución social. Las comunidades sefardíes y askenazíes desarrollaron formas de vida, estructuras sociales y tradiciones religiosas que les permitieron adaptarse a la diversidad de contextos europeos. La Edad Media enseñó que, incluso bajo restricciones severas y amenazas constantes, la cohesión comunitaria, la educación y la práctica religiosa podían sostener a un pueblo y preservar su identidad, preparando el terreno para futuros desafíos y la continuidad de la historia judía a través de los siglos. A lo largo de la Edad Media y entrando en la era moderna temprana, las comunidades judías europeas se vieron constantemente afectadas por expulsiones y migraciones forzadas, eventos que moldearon de manera decisiva la identidad, la estructura social y la dispersión geográfica del pueblo judío. Las causas de estos movimientos eran múltiples: políticas centralizadoras de los reinos cristianos, tensiones económicas, fanatismo religioso y el temor a lo diferente. Los judíos, vistos a menudo como extranjeros aunque fueran parte integral de la economía y la cultura locales, se convirtieron en objetivos de persecución y expulsión. Uno de los episodios más conocidos ocurrió en España en 1492, cuando los reyes católicos decretaron la expulsión de los judíos sefardíes que no aceptaran convertirse al cristianismo. Esta medida forzó a cientos de miles de personas a abandonar sus hogares, dejando atrás propiedades, negocios y centros de aprendizaje que habían sido parte de su vida durante siglos. Los judíos sefardíes se dispersaron principalmente hacia el norte de África, el Imperio Otomano, Italia, los Países Bajos y otras regiones del Mediterráneo, llevando consigo no solo sus bienes materiales, sino también sus costumbres, tradiciones y conocimientos culturales. Este éxodo generó un trasplante cultural. La comunidad sefardí reconstruyó su vida en contextos nuevos, adaptándose a nuevas lenguas, leyes y costumbres, pero preservando su identidad y memoria histórica. Simultáneamente, en Europa central y oriental, los judíos askenazíes enfrentaron pogromos, persecuciones y restricciones legales que los obligaron a trasladarse dentro de los límites de los reinos locales o a emigrar hacia territorios más tolerantes. Polonia y el Imperio Otomano se convirtieron en destinos importantes, donde encontraron cierto grado de seguridad y libertad para establecer comunidades, academias religiosas y centros de comercio. Estas migraciones también promovieron el desarrollo de redes comerciales transregionales, que conectaban comunidades judías desde Europa hasta el Mediterráneo y más allá, consolidando la cohesión cultural y económica a pesar de la dispersión. El impacto de estas expulsiones y migraciones en la identidad judía fue profundo. Por un lado, generaron trauma, pérdida material y ruptura de vínculos familiares y comunitarios. Por otro, fortalecieron la capacidad de adaptación, resiliencia y unidad cultural. La historia compartida de desplazamiento se convirtió en un elemento central de la memoria colectiva, transmitida a través de relatos, literatura y prácticas religiosas. Las migraciones forzadas consolidaron la idea de que la identidad judía no dependía de un territorio específico,
sino de la preservación de la fe, la tradición y la cohesión comunitaria, enseñanzas que serían esenciales en siglos posteriores. Además, estas experiencias fomentaron una riqueza cultural y lingüística extraordinaria. Los judíos sefardíes llevaron consigo el ladino, sus tradiciones musicales y literarias, mientras que los askenazíes desarrollaron el yidis, combinando alemán, hebreo y elementos locales. Cada migración representaba tanto un desafío como una oportunidad para reinterpretar y fortalecer la identidad comunitaria, adaptándola a los nuevos contextos sin perder el vínculo con la historia y la memoria ancestral. En síntesis, las expulsiones y migraciones marcaron un periodo de prueba y transformación para el pueblo judío. La dispersión geográfica, aunque dolorosa, se convirtió en un motor de resiliencia, creatividad y preservación cultural. Cada comunidad reconstruida, ya fuera sefardí o askenazí, mantuvo viva la fe, las tradiciones y la memoria histórica, demostrando que la identidad judía podía sobrevivir a la adversidad y trascender fronteras, una lección que definiría la vida del pueblo judío en los siglos posteriores. El siglo XVIII y comienzos del XIX trajeron consigo un cambio profundo para las comunidades judías europeas, marcado por los ideales de la Ilustración y los procesos de emancipación en distintos países. Durante siglos, los judíos habían vivido al margen de las sociedades europeas, sujetos a restricciones legales, impuestos especiales y confinamientos en guetos. Sin embargo, la expansión de ideas racionalistas, el pensamiento humanista y las doctrinas de igualdad y ciudadanía comenzaron a transformar gradualmente la relación entre los judíos y el resto de la sociedad. La Ilustración no solo promovió la educación, la ciencia y la filosofía, sino que también cuestionó los prejuicios religiosos y las discriminaciones heredadas, abriendo la puerta a nuevas oportunidades de integración. En países como Francia, la Revolución Francesa de 1789 representó un punto de inflexión. Los judíos obtuvieron la ciudadanía plena, accediendo a derechos legales, participación política y libertad de profesión. La emancipación significaba, por primera vez en siglos, que los judíos podían vivir como miembros activos de la sociedad sin ser considerados extranjeros permanentes o inferiores. Este proceso fue gradual y desigual en toda Europa. Mientras en algunos estados como Francia y los Países Bajos se promovía la integración, en otras regiones del Sacro Imperio Romano Germánico, Austria o Rusia, las restricciones persistían, generando tensiones y desafíos para la adaptación social. La emancipación también trajo consigo cambios culturales y religiosos. Muchos judíos comenzaron a educarse en instituciones seculares, adoptaron lenguas nacionales y participaron en la vida económica, científica y política de sus países. Esto dio lugar a un fenómeno complejo, la integración en la sociedad moderna sin perder la identidad judía. En algunos casos, las comunidades reformistas surgieron como respuesta a la necesidad de adaptar prácticas y rituales a un contexto más secular y urbano, promoviendo interpretaciones modernas de la ley y la tradición. Se desarrollaron sinagogas reformistas y escuelas que combinaban la enseñanza religiosa con conocimientos contemporáneos, fomentando un equilibrio entre modernidad y herencia cultural. La Ilustración también estimuló la producción intelectual judía. Filósofos, científicos y literatos judíos comenzaron a participar en los debates culturales de su tiempo, contribuyendo a la ciencia, la filosofía y las artes. Figuras como Moses Mendelssohn se convirtieron en símbolos de esta integración, promovían la educación secular y el diálogo con la cultura dominante sin renunciar a la identidad y la fe judía. Este fenómeno generó una doble dinámica. Por un lado, la apertura hacia la sociedad moderna y, por otro, la necesidad de preservar la cohesión comunitaria y la continuidad religiosa frente a los riesgos de asimilación. Sin embargo, la emancipación no eliminó todos los desafíos. Aun con derechos legales, los judíos seguían enfrentando prejuicios sociales y episodios de antisemitismo, que en algunos casos se intensificaron con el auge de movimientos nacionalistas en el siglo XIX. La integración era, por tanto, un proceso de adaptación constante, en el que el pueblo judío debía equilibrar la participación plena en la vida civil con la preservación de su identidad cultural y religiosa. Esta etapa consolidó la idea de que la identidad judía podía sobrevivir y adaptarse en sociedades más amplias, marcando un camino hacia la modernidad que sería crucial para enfrentar los desafíos políticos, sociales y culturales de los siglos siguientes. En síntesis, la Ilustración y la emancipación representaron un periodo de transformación y oportunidad para los judíos en Europa. La obtención de derechos legales y la integración en la sociedad moderna cambiaron profundamente la vida comunitaria, la educación y la práctica religiosa, sin dejar de lado la herencia histórica y espiritual.
Este periodo demostró que la adaptación a nuevos contextos no implicaba la pérdida de identidad, sino que podía fortalecer la capacidad de resiliencia, creatividad y cohesión del pueblo judío frente a los desafíos históricos que aún estaban por venir. A pesar de los avances logrados con la emancipación y la integración en la sociedad europea, los judíos continuaron enfrentando una realidad compleja marcada por el antisemitismo moderno, un fenómeno que se transformó y radicalizó desde finales del siglo XIX hasta el siglo XX. Los prejuicios históricos, alimentados durante siglos por estereotipos religiosos y culturales, encontraron nuevas expresiones en contextos de cambio social, industrialización y nacionalismo creciente. Este antisemitismo moderno no se limitaba a la discriminación social, se convirtió en un instrumento político y cultural que justificaba restricciones, persecuciones y violencia sistemática contra las comunidades judías. En el este de Europa, los pogromos se convirtieron en una amenaza constante durante los siglos XIX y principios del XX. Estos ataques violentos, a menudo tolerados o incluso promovidos por las autoridades locales, provocaron la destrucción de hogares, sinagogas y comercios, además de la muerte y el desplazamiento de miles de personas. La inestabilidad política y las tensiones económicas sirvieron de excusa para culpar a los judíos de problemas sociales, perpetuando estereotipos que presentaban a estas comunidades como extrañas, codiciosas o peligrosas. Como resultado, millones de judíos emigraron, especialmente hacia América del Norte y del Sur, buscando seguridad y nuevas oportunidades, mientras intentaban mantener su identidad y tradiciones en contextos completamente distintos. Sin embargo, la amenaza más devastadora del antisemitismo moderno emergió en el siglo XX con el ascenso del nazismo en Alemania y la ideología racial que acompañó al régimen de Adolf Hitler. El antisemitismo se institucionalizó, convirtiéndose en política de Estado. Las leyes de Nuremberg, la segregación, la persecución sistemática y finalmente el Holocausto transformaron la discriminación histórica en un intento deliberado de exterminio. Se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial, una cifra que representa la magnitud de la violencia y el odio que habían alcanzado niveles extremos. La persecución no solo destruyó vidas, sino que también arrasó comunidades enteras, centros culturales y académicos, dejando cicatrices profundas en la memoria colectiva del pueblo judío. El antisemitismo moderno, sin embargo, no se limitó a Europa Central y Oriental. Movimientos raciales y políticos hostiles, así como ideologías extremistas, provocaron episodios de discriminación, segregación y violencia en diversas regiones, reforzando la percepción de vulnerabilidad y la necesidad de protección y cohesión comunitaria. La experiencia del antisemitismo moderno consolidó la importancia de la unidad, la educación y la preservación cultural, herramientas fundamentales para que el pueblo judío pudiera sobrevivir y reconstruirse incluso después de traumas colectivos de magnitud sin precedentes. A pesar de la brutalidad del siglo XX, la historia del antisemitismo moderno también evidencia la resiliencia del pueblo judío. Las comunidades sobrevivientes reconstruyeron hogares, instituciones y tradiciones, crearon redes internacionales de apoyo, y reforzaron el estudio, la memoria histórica y la identidad religiosa. La persecución demostró que la identidad judía no depende únicamente de la seguridad física o del territorio, sino de la fidelidad a la tradición, la memoria y la cohesión comunitaria, elementos que han permitido que la cultura, la fe y la historia judía perduren frente a las adversidades más extremas. En síntesis, el antisemitismo moderno representa un capítulo doloroso y crucial en la historia judía. Desde los pogromos del este de Europa hasta la tragedia del Holocausto, las persecuciones del siglo XX evidenciaron la persistencia del odio y la intolerancia, al tiempo que demostraron la capacidad de resistencia, adaptación y reconstrucción de un pueblo cuya identidad se ha mantenido viva a pesar de siglos de adversidad. El Holocausto, conocido en hebreo como Shoah, constituye uno de los episodios más oscuros y determinantes de la historia judía. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi llevó a cabo un genocidio sistemático contra los judíos de Europa, con la intención de aniquilar a toda la población judía del continente. Entre 1941 y 1945, aproximadamente 6 millones de judíos fueron asesinados en campos de concentración, guetos y exterminio, mientras millones más sufrían deportaciones, trabajos forzados, hambre y enfermedades. Este genocidio no solo representó la pérdida de vidas, sino la destrucción de comunidades enteras, centros culturales y tradiciones que habían perdurado por siglos. La magnitud de la tragedia dejó cicatrices profundas en la memoria colectiva judía, así como en la conciencia moral del mundo entero. El impacto del Holocausto fue doble: por un lado, la devastación material y humana, por otro, la necesidad urgente de reconstrucción,
protección y preservación de la identidad judía. Los supervivientes se enfrentaron a la dolorosa tarea de reconstruir sus vidas en un mundo marcado por la destrucción y la pérdida. Esta experiencia reforzó la percepción de que la seguridad y la autodeterminación eran esenciales para la supervivencia del pueblo judío, impulsando un proyecto que había estado gestándose desde finales del siglo XIX. El sionismo, movimiento político y nacional que buscaba la creación de un hogar nacional judío en la tierra de Israel. La creación del Estado de Israel en 1948 fue la culminación histórica de siglos de aspiraciones, migraciones y resistencia cultural. Tras la aprobación del Plan de Partición de la ONU en 1947, que reconocía formalmente la creación de un Estado judío en Palestina, se proclamó la independencia de Israel el 14 de mayo de 1948. Este acontecimiento no solo representó la realización de un sueño milenario, sino también una respuesta a las tragedias del pasado, ofreciendo un espacio seguro donde la cultura, la religión y la vida comunitaria judía podrían prosperar sin depender de la tolerancia de otros estados. La construcción de Israel implicó enormes desafíos: la integración de refugiados, la consolidación de instituciones políticas, económicas y militares, y la convivencia con una población árabe local que generó tensiones y conflictos que aún persisten. La memoria histórica del Holocausto y la creación de Israel están profundamente entrelazadas. Por un lado, la Shoah recordó al mundo los riesgos de la intolerancia y el antisemitismo, reforzando la necesidad de memoria, educación y justicia. Por otro, Israel se convirtió en un símbolo de resiliencia, supervivencia y autodeterminación. El Estado no solo ofreció seguridad física, sino también la posibilidad de revitalizar la cultura, la lengua y las tradiciones judías en un contexto propio. La narración de esta etapa enfatiza que, incluso frente a la devastación más absoluta, la voluntad de reconstrucción y la preservación de la identidad pueden prevalecer, transformando la tragedia en fuerza colectiva. En síntesis, el Holocausto y la creación del Estado de Israel representan un capítulo crítico de dolor y esperanza en la historia judía. La experiencia del genocidio subraya los riesgos de la intolerancia y la necesidad de memoria histórica, mientras que el nacimiento de Israel simboliza la resiliencia y la capacidad de un pueblo para levantarse de la destrucción, reconstruir su identidad y garantizar un futuro seguro y autónomo para generaciones venideras. Esta doble lección, de tragedia y renacimiento, define en gran medida la narrativa contemporánea del pueblo judío, recordando que la historia puede ser tanto advertencia como inspiración. Hoy, la comunidad judía es más diversa y global que nunca, resultado de siglos de diáspora, migraciones, persecuciones y resiliencia cultural. Se estima que hay alrededor de 15 millones de judíos en el mundo, distribuidos principalmente entre Israel y los Estados Unidos, pero también presentes en Europa, América Latina, Canadá y otras regiones. Esta dispersión geográfica ha generado una increíble variedad de prácticas religiosas, tradiciones culturales y expresiones lingüísticas, desde los sefardíes y askenazíes hasta los mizrajíes y otros grupos menos conocidos, cada uno con su propia historia, costumbres y contribuciones a la cultura judía global. En la actualidad, la identidad judía se articula en torno a religión, cultura y nacionalismo, pero también enfrenta debates internos y polémicas externas. Dentro de la comunidad, surgen discusiones sobre el grado de observancia religiosa, la interpretación de la Torá y la adaptación de tradiciones a contextos modernos. Las comunidades reformistas, conservadoras y ortodoxas representan diferentes enfoques de fe y práctica, y aunque coexisten, a veces se generan tensiones sobre qué significa ser judío hoy. A esto se suma la complejidad de la relación con Israel, que plantea cuestiones políticas, éticas y culturales, no solo entre judíos y no judíos, sino también dentro de la propia comunidad. El papel de los judíos en la política global, los debates sobre antisemitismo, la memoria histórica del Holocausto y las controversias sobre la narrativa del conflicto israelí-palestino hacen que la identidad judía contemporánea esté constantemente en diálogo con la historia, la ética y la justicia. A nivel cultural, los judíos han contribuido notablemente a la ciencia, la literatura, el cine, la filosofía y el arte, consolidando un legado que combina creatividad con memoria histórica y conciencia social. La diáspora actual, sin embargo, sigue enfrentando desafíos, desde la preservación del idioma y la cultura hasta la lucha contra la discriminación y los estereotipos persistentes. A pesar de estas tensiones y polémicas, la comunidad judía contemporánea mantiene una cohesión basada en la memoria, la educación y la tradición, adaptando sus prácticas a un mundo globalizado sin perder la conexión con su historia milenaria. La diversidad interna se convierte en una fortaleza,
La capacidad de dialogar, debatir y reinventarse permite que el judaísmo siga siendo una fuerza cultural, espiritual y social influyente, capaz de enfrentar los retos del siglo XXI con resiliencia y creatividad. En síntesis, los judíos en la actualidad reflejan un equilibrio entre tradición y modernidad, memoria y adaptación, fe y diversidad cultural. Su historia milenaria sigue viva en cada comunidad, en cada práctica religiosa, en cada debate sobre identidad y pertenencia. Y si después de recorrer este viaje por siglos de historia, desde Abraham hasta el mundo contemporáneo, quiere seguir explorando historias fascinantes que conectan pasado y presente, no olvides suscribirte y darle like para acompañarnos en este recorrido por la historia del mundo y sus protagonistas más sorprendentes.